En toda base de datos relacional, donde nosotros podemos crear tablas, cuantas más tablas existen, es muy probable que tengamos relaciones entre estas tablas. Existen tres tipos de relaciones: relaciones de uno a muchos y muchos a muchos. Las relaciones de uno a uno son aquellas que cuando nosotros tenemos dos entidades donde tienen de cierta forma relación, pero únicamente están relacionadas por un renglón en la otra tabla correspondiente. Por ejemplo, si tuviéramos una tabla de empleados, donde tenemos la información de todos los empleados, y después tenemos una segunda tabla de contratos, bueno, platicando acerca de una empresa, los contratos únicamente se asignan uno por persona y no deberían de tener las personas en un empleado más de dos contratos porque pues es solamente una empresa. Entonces tendríamos también nuestra tabla de contratos, seguramente ahí con la definición de todas las características de un contrato en particular. Podríamos tener múltiples tipos de contratos, pero únicamente les es asignado un contrato a un empleado. Si ya el empleado decide cambiarse de empresa, bueno, pues primeramente ese empleado ya deja esa base de datos y en la nueva empresa seguramente exista otro tipo de contrato donde pues por ahí se hace la relación. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo una relación de uno a uno, siempre tenemos que pensar de forma que en cuál de las dos entidades nosotros vamos a estar agregando la relación, es decir, la llave foránea. Y bueno, es muy sencillo si nosotros leemos eh, las tablas de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Por ejemplo, si nos centramos del lado izquierdo teniendo la tabla de empleados y del lado derecho la de contratos, podríamos leerlo de cierta forma. Podemos nosotros tener uno o muchos empleados, pero un empleado únicamente tiene un contrato. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos vamos al lado derecho, nosotros teniendo acá el contrato, tenemos la definición de los contratos, hay muchos contratos, pero solamente un contrato necesita estar enlazado con un empleado. ¿Ok? Entonces, aquí el contrato por sí solo no le pertenece a nadie, es simplemente un contrato. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, ok, la llave primaria de la tabla de empleados es la que tiene que agregarse como llave foránea en esta segunda tabla que en este ejemplo hemos llamado la tabla de contratos. Siempre es importante identificar cuál es la llave primaria que va a ser incluida como llave primaria, llave foránea en la otra tabla. Y bueno, para eso, como les menciono, leemos prácticamente ambas tablas de izquierda a derecha y nos ponemos a pensar en, ok, un empleado por sí solo puede existir aquí en esta tabla con su información. Claro que sí. El contrato por sí solo puede existir. Ahí es donde nos damos cuenta, pues sí puede existir, pero el contrato por sí solo, ¿de qué nos sirve? Bueno, necesita un empleado, un ID de empleado para que ahora sí, pues tenga la funcionalidad completa en una relación de uno a uno. Y bueno, así de esta forma es como nosotros vamos a estar identificando las relaciones de uno a uno en nuestras tablas.